Estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a este bloque académico o a este nuevo bloque académico de educación para el trabajo. Nos ubicamos en la semana número 27, correspondiente a nuestra sesión número 25. En esta oportunidad vamos a continuar trabajando el bloque de negocios Lean Canvas. Como ya recordarán, hemos trabajado un primer momento todas las fases. Vamos a volver a trabajar cada una de las fases, pero esta vez en un proceso de validación. Vamos a validar cada uno de los cuadrantes trabajados y en esta oportunidad vamos a iniciar con el segmento de clientes. El propósito que nos compete trabajar en esta oportunidad es comprende y valida las hipótesis del bloque segmento de clientes. Bien, entonces vamos a iniciar con el proceso de la explicación de la clase. Tenemos aquí gráficamente qué es lo que vamos a desarrollar. Les comentaba que vamos a trabajar el proceso de validación de la hipótesis. Vamos a iniciar por el segmento de clientes, pero ¿qué es la validación? Bien, tenemos gráficamente, miren, lo que ya hemos trabajado, una hipótesis inicial, que lo vamos a pasar por una serie de fases, ¿no? Por una serie de fases que tienen que ver con el tema de investigar, observar, entrevistar y experimentar, para finalmente tener una hipótesis validada. Entonces, la validación de una hipótesis no es más que una contrastación, es contrastar, ¿no? Verificar si efectivamente lo que hemos planteado previamente en nuestra hipótesis inicial concuerda o es real, ¿no? Es real, es real, se ajusta a la realidad, al contexto. Entonces, la única forma de saber eso es justamente pasando por una serie de fases, que es lo cual el día de hoy vamos a aprender, es materia de estudio el día de hoy, ¿no? Pero acá tenemos gráficamente lo que vamos a realizar, y no solamente con este segmento, sino con los segmentos que vienen en adelante. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar. Para ello, como vamos a trabajar en el primer cuadrante, que es el segmento de clientes, necesitamos recordar o conocer bien de qué estamos hablando cuando nos referimos al segmento de clientes. La guía para iniciar nos ofrece un ejemplo bastante práctico que nos va a ayudar a visualizar el segmento de clientes. Tenemos aquí un ejemplo de un kiosco de periódicos, y nos dice, ¿quiénes son los clientes del kiosco? Son personas que saben leer y que tienen dinero para gastar en los diarios, invierten su tiempo para leer, les gusta sentirse que están informados y generalmente son mayores de 18 años. Bien, entonces miren rápidamente, en una pequeña descripción nos han dado el perfil o el segmento de clientes, ¿ya? El segmento de clientes que tiene este negocio. Todo negocio tiene un segmento de clientes. Todo negocio tiene un segmento de clientes, ¿ya? Entonces, para este caso, ahí está la descripción de quién es el grupo o el segmento de clientes. Miren, acá tenemos como una conclusión, dice, entonces nos damos cuenta que el kiosco de periódicos tiene un público específico de personas. Es decir, no todo el mundo compra periódicos. Y al igual que todo negocio, no todo el mundo serán sus clientes, ¿ya? Entonces solamente habrá un público específico de personas. Y ese grupo específico de personas es al que se le denomina segmento de clientes. Bien, entonces este ejemplo, para un poco que quede claro a qué nos estamos refiriendo con exactitud cuando hablamos de segmento de clientes. ¿Y para qué sirve segmentar a los clientes? En principio, nos va a permitir conocer y entender mejor al cliente, dirigirse a un público de similar comportamiento y consumo, construir un producto o servicio a la medida del grupo de clientes y finalmente optimizar recursos, ¿no? Y esta parte es muy importante en el sentido que nos va a permitir direccionar nuestros esfuerzos y optimizar los recursos, ¿no? No vamos a, por ejemplo, hacer una publicidad a un grupo de personas o a un sector que realmente no van a ser nuestro público objetivo. Entonces estaríamos desperdiciando recursos y dinero en hacer una publicidad, por ejemplo, a un sector que sabemos que es poco probable que pueda consumir el periódico. Entonces, para eso nos sirve segmentar y tener claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de segmento de clientes. Ahora, una vez que ya conocemos a qué se refiere el segmento de clientes, vamos a conocer cuáles son esas fases que nos van a permitir validar nuestra hipótesis inicial que hemos tenido, ¿ya? Las actividades que se deben realizar durante el proceso de validación del segmento de clientes son los siguientes. Tenemos en un primer momento el tema de investigar, que en esencia
aquí se da bastante énfasis al tema, por tratarse del segmento de clientes, de investigar si realmente el público objetivo, el segmento de clientes, en cuanto a cantidad, es un público considerable que va a permitir que nuestro negocio sea rentable en el tiempo. Entonces, aquí podemos recurrir a fuentes primarias y secundarias que nos puedan ayudar a validar que efectivamente las cantidades que hemos puesto en nuestra formulación inicial pues sean verdaderas. Luego tenemos el tema de la observación, que también es un punto muy importante. Básicamente acá tiene que ser una observación minuciosa. La persona que es observada no debe saber que está siendo observada, ¿verdad? Entonces aquí básicamente vamos a recoger el comportamiento del cliente, ¿bien? El comportamiento del cliente, más adelante lo vamos a ver en mucho más detalle con un ejemplo. Luego tenemos aquí el tema de la entrevista. La esencia de la entrevista radica en estructurar bien las preguntas adecuadas que nos van a permitir recoger la información de nuestros clientes. Bien, también lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Y finalmente viene el tema de la experimentación o experimentar, que básicamente se refiere a ya cuando nuestro producto sale al mercado y tiene contacto con el cliente final, ¿verdad? Entonces el cliente final le va a dar una valoración y vamos a encontrar si efectivamente pues lo acepta o lo rechaza, ¿no? Entonces debe quedar muy claro que acá tenemos las 4 fases o las 4 actividades que tenemos que desarrollar para poder validar nuestra hipótesis inicial. Ahora, una vez que desarrollamos estas 4 fases, estas 4 actividades, las posibles respuestas o las posibles conclusiones a las que podamos llegar solo son 3, ¿ya? Hay 3 resultados que pueden ser los siguientes. La primera: nuestra hipótesis era correcta, nuestra hipótesis era medianamente correcta y la hipótesis era incorrecta. Son esas 3 alternativas únicamente que pueden suscitar luego de pasar nuestra hipótesis inicial por las 4 fases que previamente les acabo de mencionar. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de un segmento de cliente, una hipótesis. El cliente objetivo son padres con niños pequeños que comparten las fotografías y videos de sus hijos o hijas con abuelos y familiares y tienen ingresos de clase media. En función a este objetivo, aquí ustedes pueden visualizar los resultados, ¿no? Es correcto cuando lo que previamente hemos formulado coincide tal cual con lo real después de aplicar las 4 fases. Puede ser medianamente correcto cuando de alguna forma ha sufrido algún cambio nuestra hipótesis inicial. De pronto nuestra población ha crecido o se ha reducido, o en cuanto al sexo, que considerábamos que estaba dirigido nuestro emprendimiento solo para hombres, y en la aplicación de las fases nos percatamos que también hay un grupo de mujeres que está interesada. Entonces miren cómo nuestra población ha cambiado un poco. Entonces, pero no quiere decir que estábamos equivocados, íbamos por buen camino, solo que ha habido ciertos cambios, ¿verdad? Entonces podemos considerar allí que ha sido medianamente correcto. Y finalmente, cuando la hipótesis es incorrecta, cuando aquello que hemos planteado al inicio pues no coincide en lo más mínimo con los resultados reales luego de utilizar las fases correspondientes. Entonces estas son las 3 únicos resultados que pueden suscitar después de aplicar las fases, ¿no es cierto?, las fases previamente mencionadas a nuestra hipótesis inicial. Bien, entonces luego de escuchar esta explicación previa respecto al tema teórico de estas fases, tenemos una pequeña actividad aquí. Dice: elabora una descripción de los resultados que se puedan obtener en la validación del segmento de clientes de tu proyecto de emprendimiento. Tenemos aquí, eligen su emprendimiento que están trabajando, y luego plantean alguna descripción de los posibles resultados, tanto si fuese una hipótesis correcta, medianamente correcta o incorrecta. Bastante sencillo a modo de ir practicando los posibles resultados. Luego la guía nos ofrece un segundo bloque que ya tiene que ver con el proceso de la aplicación, cómo sería. De manera que aquí tenemos un ejemplo al cual vamos a aplicar las 4 fases y vamos a ver sus resultados. Miren, el ejemplo el cual vamos a trabajar es un aplicativo en el cual tiene las características de enviar videos pesados con un solo clic
y verlos sin la necesidad de cargas o descargas. Bien, vamos a ver entonces, recuerden como premisa que ese es el proyecto, ese es el emprendimiento, ese es el aplicativo, el producto. La propuesta única de valor es la manera más rápida de compartir tus fotos y videos. Bueno, esto es especie de una idea, ¿no? Una idea de cómo se pretende vender el producto, en este caso el aplicativo. Pero recuerden aquí que es importante saber que nos estamos refiriendo a un aplicativo que nos va a permitir enviar videos y fotos de manera instantánea y muy rápida. Entonces, dicho esto y teniendo como premisa el producto, nuestra hipótesis inicial sería de la siguiente manera. Miren, recordar que la hipótesis en el caso del segmento de clientes está conformado por los early adopters y luego el cliente objetivo. Bien, vamos a darle énfasis al tema del cliente objetivo. Miren, está subrayado en las partes más importantes. Dice el cliente objetivo son padres con niños y niñas pequeños que comparten fotografías y videos. Nos dice también que son de ingresos económicos de clase media. Recordar estos detalles, ¿ya? Son de ingresos económicos de clase media. Son aproximadamente alrededor de 400.000 niños y niñas en todo el Perú, y que no todos tienen los ingresos o lo suficiente posibilidades económicas, y que finalmente calculan que serían aproximadamente unos 50.000 padres. Muy bien, entonces miren, esta es su hipótesis inicial, este es su supuesto, el primer planteamiento que realizan de su emprendimiento. Vamos a ver entonces, basados en este ejemplo, cómo sería al aplicar las fases. Entonces, comenzamos. Vamos a aplicar aquí el tema de la investigación, la primera fase, y aquí dice: para que tu proyecto sea sostenible, como les decía al inicio, debería tener un gran número de clientes. Ahora, aquí le damos énfasis, por tratarse del segmento de clientes, de corroborar si efectivamente las cantidades de la población que hemos puesto en nuestra hipótesis es real. Entonces, para corroborar eso, nosotros podemos recurrir a fuentes primarias y secundarias, como por ejemplo el Internet. Tenemos el INEI, la RENIEC, los municipios y otras entidades más que nos pueden facilitar esta información. En algunos casos de pronto hasta se pueden pagar, pero es importante tener esta información que nos pueda validar y corroborar que efectivamente tenemos un gran número de clientes que van a ser viables, que son posibles, que van a ser posibles clientes, ¿no es cierto? Entonces, eso es en un primer punto el tema de la investigación. Luego viene el tema de la observación. Se da énfasis a que debe ser una observación encubierta, una observación en la que la persona que está siendo observada no debe percatarse justamente que está siendo observada, para que no tenga, para no poder distorsionar los resultados de la observación. Bien, aquí hay algunas recomendaciones importantes en lo que se refiere a aplicar la observación: definir qué quiere saber, determinar dónde lo llevarás a cabo. En este caso, por ejemplo, como se trata del público objetivo de padres, madres y niños, los lugares ideales podrían ser los baby showers, los cumpleaños, por ejemplo. Ahí vamos a encontrar a nuestro cliente objetivo. Y bueno, preparar el material y centrarse en plasmar de forma objetiva, lo más objetivo posible, la observación. Bien, esas son las recomendaciones. Entonces, basadas en estas recomendaciones, veamos cuáles fueron los resultados de la investigación para nuestro ejemplo. Dicen, presten atención que las partes más importantes, los cambios que han tenido, los he marcado de color rojo para poder distinguirlos, ¿ya? Miren, vimos que los padres siguen captando videos hasta los 5 o 6 años de edad de los niños. Previamente, en la formulación inicial decían que solo los niños pequeños, pero basados en la observación se han percatado que incluso hasta los niños más grandecidos, hasta los 6 años. Miren cómo la población a la que pensaban dirigirse se ha ampliado un poco, ¿ve? En el segundo punto dice que las preferencias de envíos son por los videos y no tanto por las fotografías. Un dato muy importante para poder mejorar el aplicativo. Miren, se ha detectado que hay más interés por el tema de los videos. Luego viene que las mamás son a las que más les gusta que les tomen las fotos a sus hijos y o hijas. Miren, hemos encontrado otro dato muy importante: son las mamás las más interesadas. De pronto incluso este dato nos puede servir para posteriormente redireccionar nuestra campaña de publicidad orientando para las mamás, porque son justamente quienes son las más interesadas. Miren, cada dato que podamos obtener de todo este proceso suma para nuestro proyecto. Que los interesados en este aplicativo son personas de clase media alta. Previamente habían considerado que solamente son para la clase media, pero se han percatado que también es de clase media alta. Miren cómo la población a la que pensaban dirigirse está creciendo un poco más. Luego
tenemos el siguiente punto, que es la entrevista, y este de acá es un punto muy importante, y la esencia de que esto tenga éxito radica en elaborar un buen cuestionario, es decir, estructurar las preguntas adecuadas, ¿ya?, que nos permitan extraer la información que estamos necesitando. Aquí la guía nos orienta y nos anota algunas preguntas que no nos ayudarían de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia al objetivo de nuestra entrevista. Entonces, miren, en esencia radica en que no debemos hacer preguntas cerradas, no debemos hacer preguntas cerradas, sino preguntas abiertas. Si hacemos preguntas cerradas, nos van a invitar a una respuesta de un sí y no, de manera que estas respuestas no nos van a ayudar mucho a obtener información relevante, ¿ya? Por ejemplo, si aquí en nuestro proyecto se trata de un aplicativo, una pregunta que no se debería de hacer es: ¿a usted le gusta grabar videos de sus hijas, hijos y menores de edad y niños menores? Entonces, eso implica un sí o un no como respuesta, de manera que es cerrada y no nos ayudaría. Es decir, si tú en tu proyecto de emprendimiento estás trabajando el tema de juguetes, no podrías preguntar: ¿te gustan los juguetes? ¿O a tu niño le gustan los juguetes? ¿A qué niño no le gustan los juguetes? De modo que las respuestas no nos van a ayudar mucho. Entonces, lo que sí tenemos que hacer son preguntas abiertas. Preguntas abiertas como, por ejemplo: cuéntame, ¿las abuelas y los abuelos están contentos con las fotografías y videos que les has enviado a su bebé recién nacido? Entonces, son preguntas en las que la persona a quien se le consulta nos va a decir mucha más información que un sí o un no. Entonces va a ser mucho más nutritiva esa información que podamos recibir para poderla luego analizar. Y así tenemos una serie de preguntas que ustedes pueden cada una de ellas analizar, ¿ya? Entonces, en esencia es estructurar un buen cuestionario, unas buenas preguntas, y evitar las preguntas cerradas. Luego, ¿cuál fue el resultado de nuestra validación? El resultado de la validación. Miren, los papás son los que tienen el problema de envío en los videos de sus hijos a sus familiares. Miren, los papás son los que tienen el problema de envío. Estos resultados, les repito, son de mucha importancia, porque miren, incluso nos está dando luz que nuestro proyecto puede ser viable porque sí existe el problema, o sea, tienen problemas al enviar los videos, de manera que nos da luz a que nuestro aplicativo, el aplicativo, puede dar solución a esa problemática, a esa necesidad que tiene, ¿sí? Y también han detectado que los ingresos económicos de clase media alta, no solo media como habían previsto, sino de clase media alta. Y luego el perfil del cliente de la hipótesis medianamente correcto, efectivamente, porque ha habido algunos cambios, no está exactamente como se planteó al inicio, ¿verdad? Y existe un segmento de clientes que se puede expandir entre las personas de ingresos de clase media alta, como ya lo habíamos dicho. Finalmente viene la fase de experimentar, y aquí en esencia es cuando ya el producto está en el mercado, ¿no es cierto? Y el cliente final tiene contacto con el producto, y pues ahí le da la valoración, puede darle una aceptación o también puede rechazar el producto, ¿no? Entonces, saber que esta fase es ya cuando el producto se encuentra en el mercado. Bien, entonces, finalmente, luego de aplicar las fases de la validación, tendremos este escenario, ¿no? Un primer momento, la hipótesis inicial. Luego de pasar por todas las fases, tenemos finalmente una hipótesis validada, ¿ya? Aquí está a grosso modo un ejemplo. La idea es justamente explicar que va a haber ciertos cambios en el caso que la hipótesis sea, en este caso ha sido medianamente correcto, ¿no? Porque no estaba tan lejana los resultados reales a lo que se había previsto inicialmente. Bien, entonces ese es el escenario el cual se llega con el ejemplo planteado que nos ofrece la guía. Finalmente, si bien es cierto, no vamos a poder abordar cada uno de los pasos, o en todo caso en la práctica, debido a las circunstancias, a la coyuntura actual, porque cada una de las fases implican trabajo de campo, y la idea no es hacer el trabajo en el campo, como les repito, debido a las circunstancias. En esta oportunidad, según la guía, vamos a darle énfasis al tema del desarrollar correctamente el cuestionario para poder trabajar una posible entrevista. En este caso vamos a utilizar nuestro emprendimiento y vamos a elaborar un cuestionario.
Yo ya he iniciado con algunos términos que pueden, como sugerencia, iniciar sus preguntas. Cuéntame, me imagino, por qué, para qué, pero repito, son sugerencias. Pueden ustedes cambiar esos términos para iniciar sus preguntas y plantear el que a ustedes mejor les parece, pero siempre teniendo como premisa que deben ser preguntas abiertas, no preguntas cerradas. Bien, de pronto más de 5, no menos, no más de 10, ¿no? Las preguntas deben ser no tan extensas. Cuando se le hace una entrevista, demasiadas preguntas puede resultar contraproducente para el entrevistado, ¿no? Lo podemos aburrir. De pronto, pocas preguntas, pero esenciales, que nos ayuden a obtener la información que necesitamos. Luego vamos a redactar el segmento objetivo de clientes validado. En un primer momento ponemos nuestra hipótesis inicial del segmento de clientes que tenemos y luego vamos a asumir una hipótesis validada, ¿ya? Una hipótesis validada. Este es el trabajo, señoritas estudiantes, que deben desarrollar esta semana. Entonces, una vez que concluyan con esta actividad, tendrán por concluido las actividades correspondientes a esta semana.